Hubo un tiempo en el que la obesidad era algo poco común. Los niños de los años 70 podían correr todo el día sin cansarse, y los adultos subían escaleras sin quedarse sin aliento. Al mirar cualquier foto antigua, casi todos tenían una figura delgada sin hacer ejercicio con frecuencia. ¿Cuál era su secreto? Acompáñanos a regresar al pasado y descubrir por qué eran tan delgados. Caminar era el principal medio de transporte. En la década de 1970, el mundo funcionaba con un ritmo completamente distinto, donde las piernas eran la herramienta de movilidad más importante del ser humano. En aquel entonces, poseer un automóvil se consideraba un verdadero lujo, al alcance de muy pocas familias. En lugar de viajar sentados en vehículos con aire acondicionado, las personas solían caminar varios kilómetros cada día para realizar las tareas más básicas, como ir a la escuela, al mercado o visitar a amigos. Caminar en los años 70 no se veía como un ejercicio planificado, sino simplemente como la vida misma y una necesidad esencial para sobrevivir. Una persona promedio de esa época podía recorrer entre 8 y 12 kilómetros diarios sin siquiera darse cuenta de que estaba realizando una actividad física intensa. Incluso el uso del transporte público, como autobuses o metros, exigía un esfuerzo físico considerable. Había que caminar largas distancias hasta la parada, esperar de pie y, a menudo, permanecer de pie durante todo el trayecto debido a la multitud. Las amas de casa de entonces cargaban con frecuencia pesadas bolsas del mercado, subían escaleras y cruzaban grandes avenidas para llevar los alimentos a casa. En la calle era común ver a grupos de personas subiendo cuestas mientras empujaban cochecitos de bebé. Esta actividad física estaba profundamente integrada en la estructura de la vida cotidiana, convirtiendo al cuerpo humano en una máquina natural y resistente para quemar energía. La gente no necesitaba reservar tiempo para caminar en una cinta, porque su propia vida ya era un viaje constante a pie. Caminar ocurría en todas partes, desde calles pequeñas hasta grandes avenidas. Las distancias de 2 o 3 kilómetros nunca fueron un obstáculo para las piernas de esta generación. No contaban pasos con relojes inteligentes, sino que los medían a través de las historias compartidas con amigos durante el camino. A veces, incluso tenían que correr para alcanzar el último autobús antes de que anocheciera. Cada paso contribuía a mantener un corazón sano y un cuerpo firme. La falta de medios motorizados creó, de manera involuntaria, un hábito de actividad física de alta intensidad. Todos estos esfuerzos sumados generaban un enorme gasto energético diario. ¿Consumo de alimentos naturales? Al entrar en una cocina típica de la década de 1970, no se encontraban alimentos ultraprocesados con largas e incomprensibles listas de ingredientes. Los refrigeradores de aquella época estaban llenos principalmente de productos frescos, verduras recién cosechadas del huerto, carne fresca, huevos y leche en botellas de vidrio. La idea de alimentos envasados en plástico o comidas rápidas y convenientes prácticamente no existía en la mente de las amas de casa de entonces. Cocinar se hacía completamente desde cero, lo que requería paciencia y un gran esfuerzo físico. Las madres y abuelas solían dedicar horas cada día a preparar los ingredientes, pelar papas, picar verduras y hervir huesos durante horas para obtener salsas auténticas. Sin el apoyo de condimentos industriales ni productos enlatados, el sabor de los platos provenía de la frescura de los ingredientes y de las habilidades culinarias artesanales. Los alimentos de esa época no contenían sustancias nocivas como el jarabe de maíz de alta fructosa, edulcorantes artificiales ni grasas trans. La gente consumía cereales integrales y verduras cultivadas localmente. Las comidas preparadas lentamente ayudaban al cuerpo a absorber mejor los nutrientes. La ausencia de conservantes permitía que el sistema digestivo funcionara de manera fluida y eficiente. Las amas de casa amasaban la masa y horneaban el pan en casa en lugar de comprar productos ya hechos. Los alimentos no tenían nombres de ingredientes difíciles de pronunciar. Su sabor era real, no creado por aromas artificiales. Se utilizaba manteca de cerdo o aceite de oliva en lugar de aceites refinados de baja calidad. La conexión entre las personas y la comida existía desde la preparación hasta el momento de disfrutarla. Precisamente gracias a una alimentación limpia y de calidad, el cuerpo no necesitaba acumular toxinas ni exceso de grasa. ¿Aún recuerdas el sabor de los platos que preparaban tu madre o tu abuela con ingredientes frescos en aquellos tiempos?
Comparte en los comentarios el platillo de tu infancia que más recuerdas. Ver televisión era un evento limitado. En aquella época, el televisor no era una fuente de entretenimiento interminable disponible las 24 horas. La mayoría de las familias solo tenía un televisor con unos pocos canales fijos. Los programas se emitían en horarios determinados y, por lo general, la transmisión terminaba por completo a medianoche, después de que sonara el himno nacional. No existía la reproducción automática del siguiente episodio, ni los maratones de contenido diseñados para mantener a la gente sentada durante horas. Esta limitación de tiempo y contenido se convirtió sin quererlo en un factor que ayudaba a mantener un estilo de vida activo. Cuando terminaba un programa favorito, las personas tenían que levantarse y buscar otras actividades. A los niños normalmente solo se les permitía ver televisión durante un corto periodo después de terminar la tarea y el resto del tiempo lo dedicaban a correr y jugar al aire libre. El televisor era un complemento de la vida diaria, no el centro que absorbía toda la atención. La ausencia de estímulos visuales constantes de la pantalla también ayudaba a que la mente estuviera más tranquila. En lugar de sumergirse en un mundo virtual, la gente dedicaba su tiempo a actividades reales como la jardinería o el mantenimiento del hogar. Precisamente, la falta de entretenimiento pasivo obligaba al cuerpo a moverse, convirtiendo cada momento libre en una oportunidad para gastar energía. Las mañanas de los sábados podían reservarse para los dibujos animados, pero después los parques y patios siempre se llenaban de niños. Las familias solían negociar el horario de los programas como auténticos diplomáticos para compartir la única pantalla disponible. El televisor nunca se dejaba encendido como ruido de fondo. Cuando la pantalla se apagaba, la vida realmente comenzaba con juegos activos y movimiento constante. La mayoría de la gente se iba a dormir justo después de las noticias nocturnas, creando un ciclo de descanso saludable. Esta limitación evitaba permanecer sentado por demasiado tiempo, uno de los mayores enemigos del peso corporal. Esta generación no conocía el concepto de maratonear series toda la noche. Priorizaba el sueño y la actividad física real por encima de las imágenes en una pantalla. Una vida con menos estrés y un sueño profundo. Un factor invisible pero fundamental que ayudó a la generación de los años 70 a mantener una figura equilibrada fue el menor nivel de estrés y la excelente calidad del sueño. En un mundo sin correos laborales ni notificaciones constantes, la frontera entre el trabajo y la vida personal estaba claramente definida. Al salir de la oficina, el trabajo realmente terminaba y las personas no eran perseguidas por la presión psicológica hasta la hora de dormir. Las noticias de aquella época tampoco eran tan incesantes y negativas como hoy. Esto ayudaba a evitar la ansiedad constante, una de las principales razones por las que la gente recurre a la comida como consuelo emocional. La comida se consideraba una forma de sustento, no una vía para aliviar el estrés. Las tiendas solían cerrar temprano, haciendo prácticamente imposible conseguir alimentos a altas horas de la noche. Además, la total ausencia de luz azul de las pantallas evitaba que el cerebro se confundiera con el ritmo biológico natural. La gente se acostaba temprano y podía caer fácilmente en un sueño profundo. Un descanso de calidad no solo ayudaba a la recuperación física, sino que también era clave para mantener un metabolismo saludable. Dormir bien regulaba de forma natural hormonas del apetito como la grelina y la leptina. El estrés de entonces era concreto y de corta duración, no crónico. Las personas dedicaban tiempo a conversar cara a cara, lo que ayudaba a liberar la presión mental de manera más efectiva. Acostarse siguiendo el ciclo natural del sol permitía al cuerpo quemar calorías con mayor eficiencia. No existía la preocupación por notificaciones de redes sociales a medianoche. Una mente verdaderamente descansada impedía que el cuerpo entrara en un estado de acumulación de grasa causado por niveles elevados de cortisol. La calma del estilo de vida se reflejaba en su apariencia saludable. Se despertaban temprano y llenos de energía tras una noche de descanso completo. El sueño no se veía interrumpido por vibraciones ni luces de dispositivos personales. Una vida más simple era el secreto detrás de una mente ligera y un cuerpo más esbelto. Limitación del consumo de azúcar. El azúcar en los años 70 no era un ingrediente barato ni abundante como lo es hoy. En aquella época se consideraba más bien un condimento que debía usarse con moderación. En lugar de consumir refrescos industriales llenos de jarabe de maíz, las familias preferían jugos de fruta preparados en casa con una cantidad controlada de azúcar.
Bebidas tradicionales como el agua de tamarindo o de flor de Jamaica se elaboraban de forma artesanal. Los dulces y pasteles estaban reservados casi exclusivamente para ocasiones especiales como cumpleaños o festividades, y nunca se veían como parte de la alimentación diaria. Los niños no tenían el hábito de desayunar cereales cargados de azúcar ni de beber refrescos de gran tamaño después de la escuela. Los alimentos ultraprocesados con azúcares ocultos apenas comenzaban a aparecer y aún no dominaban el mercado. La ausencia de azúcares artificiales ayudaba al cuerpo a evitar picos bruscos de insulina, manteniendo niveles de energía más estables. El uso consciente del azúcar era uno de los secretos para conservar un metabolismo resistente. El azúcar solía tomarse directamente del azucarero para añadirla manualmente al té o al café. Nadie bebía calorías vacías provenientes de enormes botellas de refresco. Los caramelos eran un premio ocasional, no un snack diario. Las amas de casa controlaban cuidadosamente la cantidad de azúcar al hornear en casa. El sabor dulce provenía más de la fruta fresca que del azúcar refinado. La ausencia del jarabe de maíz de alta fructosa, HFCS, en la dieta representaba una enorme ventaja para la salud. El cuerpo no se veía sobrecargado por un exceso de fructosa que provoca hígado graso y obesidad. Esta moderación en el consumo de azúcar también ayudaba a proteger los dientes y la piel de aquella generación. Las personas percibían con mayor claridad el dulzor natural de los alimentos. El azúcar no se utilizaba como conservante barato en todos los productos envasados. Precisamente, la relativa escasez y el mayor costo del azúcar contribuían a mantener a la comunidad más saludable. En tu opinión, ¿qué hábito saludable de los años 70 deberíamos recuperar en la vida moderna hoy mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte. La regla de las farolas. Los niños son el grupo más activo. Desde los 6 años ya caminaban de forma independiente en grupos para ir a la escuela, sin necesidad de que sus padres los llevaran o los sobreprotegieran. En cuanto sonaba la campana de salida, en lugar de volver a casa para sentarse frente a una pantalla, pasaban la mayor parte del tiempo corriendo, trepando y jugando al aire libre hasta la hora de la cena. La frase más común de los padres en aquella época no era «vete a estudiar», sino «sal a jugar y vuelve cuando se enciendan las farolas». El tiempo entre la salida de la escuela y el momento en que las luces de la calle empezaban a brillar era un periodo de libertad absoluta y movimiento constante. Después de cada jornada escolar, la verdadera aventura comenzaba en las calles, los terrenos baldíos o en cualquier rincón de los callejones. Cualquier lugar podía convertirse en un enorme patio de juegos lleno de actividades que exigían un gran esfuerzo físico. Jugaban a la persecución, al escondite, saltaban la cuerda o jugaban al fútbol hasta quedar empapados de sudor y con la ropa cubierta de polvo. Estos juegos no eran solo entretenimiento, sino auténticos entrenamientos de alta intensidad que duraban horas. Los niños de entonces no necesitaban gimnasios ni dispositivos para medir su actividad física, porque todo lo que hacían era movimiento natural. Desde trepar a árboles antiguos hasta andar en bicicleta por el vecindario, hasta que la cadena empezaba a traquetear. Sin una supervisión estricta de los adultos, los niños eran libres de crear, transformando cajas de cartón viejas o ramas secas en fortalezas y mundos imaginarios propios. La actividad física se convirtió en un instinto, una parte inseparable de la infancia, ayudando a quemar energía de forma natural y constante. Cuando las farolas comenzaban a parpadear con su luz amarilla, esa era la señal definitiva de que el juego había terminado y todos sabían que debían correr a casa para llegar a tiempo a la cena. La regla de las farolas moldeó la disciplina y la autonomía, y de manera involuntaria forjó cuerpos sanos y esbeltos en toda una generación. Fue una época en la que la obesidad era extremadamente rara, simplemente porque las piernas de los niños siempre estaban ocupadas en incansables aventuras bajo un cielo de libertad. La regla de las 3 comidas al día. Uno de los mayores frenos naturales contra el aumento de peso en los años 70 era la estricta regla de las 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. En aquella época, la cultura del picoteo prácticamente no existía. No había cajones llenos de dulces en los lugares de trabajo, ni máquinas expendedoras en cada rincón como ocurre hoy.
Las personas seguían un horario fijo para comer y consideraban innecesario comer entre las comidas principales. Después de la escuela, los niños solían salir corriendo a jugar con el estómago vacío y debían esperar hasta que se sirviera la cena. La sensación de hambre se consideraba algo normal y saludable para el cuerpo. Permitir que el organismo sintiera hambre entre comidas era un factor clave para que el metabolismo funcionara de manera eficiente, dándole tiempo suficiente para quemar la energía acumulada de la comida anterior. Al no haber una ingesta constante, el cuerpo no caía en un estado permanente de exceso calórico. En las familias, la hora de la comida era un momento para reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de platos servidos en porciones justas. Pedir una segunda o tercera ración era algo muy poco común. Esta disciplina alimentaria, combinada con la ausencia de snacks convenientes, creaba un ritmo biológico perfecto para mantener el peso. El cuerpo humano en los años 70 funcionaba como un reloj mecánico bien ajustado. No se comía para aliviar el aburrimiento o el estrés. La comida se veía como una fuente de energía para la actividad, no como un entretenimiento constante. Si alguien sentía hambre entre comidas, normalmente bebía agua o simplemente esperaba. Los programas de desayuno gratuito para niños también ofrecían alimentos realmente nutritivos, suficientes para mantener la energía durante toda la jornada escolar. No había cereales cargados de azúcar ni bollería rápida en la mañana. El enfoque en 3 comidas principales ayudaba a mantener estables los niveles de insulina, evitando la acumulación de grasa causada por una ingesta demasiado frecuente. Este hábito se transmitía de generación en generación como una norma social. Comer a horarios regulares ayudaba al cerebro a reconocer con mayor precisión las señales de hambre y saciedad. Porciones de comida, la mitad que hoy. Si pudieras viajar en el tiempo y entrar a un restaurante en 1975, lo primero que te sorprendería sería el tamaño de las porciones. En aquella época, un refresco estándar tenía apenas unos 200 mililitros, una cantidad modesta comparada con el tamaño mínimo actual de 500 mililitros. Las hamburguesas cabían cómodamente en la palma de la mano, lo justo para aportar energía a una comida sin sobrecargar el estómago. Los platos en los hogares también eran notablemente más pequeños, por lo general de unas 8 a 9 pulgadas de diámetro. La gente comía según las necesidades reales del cuerpo, no impulsada por campañas de marketing que promovían porciones gigantes. En los años 70 no existía la cultura del super size ni las tentadoras promociones de compra uno y llévate otro gratis. Los restaurantes servían raciones estándar y los comensales solían terminar sin problema su porción adecuada. La moderación en las porciones no se reflejaba solo en la cantidad, sino también en la forma de relacionarse con la comida. Los alimentos se valoraban y se disfrutaban con calma. Como cada comida se preparaba de manera artesanal, la gente tendía a comer más despacio, lo que permitía al cerebro recibir a tiempo la señal de saciedad del estómago. Comer menos, pero con alimentos de mejor calidad, ayudó a la generación de los años 70 a no enfrentarse al problema del exceso de calorías. El consumo promedio diario en 1970 era de alrededor de 2.160 calorías. Los platos nunca se amontonaban con comida. Una cena típica consistía en una porción de carne, algo de verduras y una pequeña ración de carbohidratos. Pedir una segunda porción era raro, salvo en ocasiones muy especiales. Los niños comían lo que se les servía sin quejarse ni pedir más. Incluso las bolsas de galletas o papas fritas, cuando existían, eran pequeñas. Esta moderación se daba de forma natural en todos los hogares. La gente de aquella época no estaba obsesionada con comer en exceso para sentirse satisfecha. Comía para vivir y para tener energía para las actividades físicas posteriores. Precisamente, el tamaño reducido de cada porción fue lo que mantuvo la cintura de toda una generación en equilibrio. El trabajo exigía fuerza física. El estilo de trabajo, tanto en oficinas como en labores manuales durante los años 70, requería un nivel de actividad física mucho mayor que el actual. Incluso los empleos de escritorio obligaban a los trabajadores a levantarse y moverse con frecuencia, ya que no existía el correo electrónico. Una secretaria debía caminar constantemente de una oficina a otra para comunicarse o subir y bajar pisos para archivar documentos. Muchos edificios no contaban con ascensores modernos, por lo que usar las escaleras era la opción más natural. Los trabajos manuales eran aún más duros. Albañiles cargando sacos de cemento o agricultores trabajando en el campo. Sin maquinaria avanzada,
el ser humano era el motor principal de todos los procesos. Incluso las tareas domésticas representaban un entrenamiento físico de alta intensidad. Las mujeres de aquella época lavaban la ropa a mano y limpiaban la casa sin electrodomésticos inteligentes. Cargar cubos de agua o colgar mantas pesadas requería un gran gasto de energía. Desde el lugar de trabajo hasta el hogar, cada actividad formaba parte de una cadena constante de movimiento. Los empleados tenían que caminar hasta el escritorio de un compañero para hablar en lugar de enviar mensajes instantáneos. Usar una fotocopiadora implicaba desplazarse y permanecer de pie durante largos periodos. Incluso hacer compras exigía empujar carros pesados. El cuerpo estaba siempre listo para moverse en lugar de permanecer sentado. Los trabajos de construcción dependían totalmente de la fuerza humana y herramientas manuales. El trabajo en sí mismo era una forma natural y obligatoria de ejercicio físico. Este gasto energético constante ayudaba a mantener la masa muscular y reducir la grasa corporal. Nadie necesitaba ir al gimnasio después del trabajo, porque ya había hecho suficiente actividad física durante 8 horas laborales. Las personas se sentían orgullosas de su fuerza y resistencia. Precisamente, este entorno laboral activo fue el que forjó los cuerpos fuertes y saludables que hoy en día admiramos. Si estos recuerdos te tocan el corazón, comparte un video de Hype para hacernos saber que también aprecias estos viejos valores. Sin pantallas personales. La total ausencia de Internet y teléfonos inteligentes fue una de las claves que hizo que la generación de los años 70 fuera naturalmente mucho más activa. No existía nada que pudiera mantenerte sentado en un mismo lugar mientras te entretenías durante horas seguidas. El aburrimiento se convertía en una poderosa fuerza que empujaba a las personas a levantarse y actuar. Los niños salían a la calle a jugar fútbol, saltar la cuerda o trepar árboles con sus amigos. Juegos como el escondite o la persecución requerían la participación activa de todo el cuerpo. La conexión entre las personas se daba a través de encuentros cara a cara. Cuando se sentían desocupados, los adultos recurrían a pasatiempos como la jardinería o la reparación de objetos. El tedio los obligaba a buscar algo que hacer, y esa búsqueda se transformaba en combustible para la actividad física. La gente respiraba en el mundo real, donde cada forma de entretenimiento implicaba movimiento. Los niños convertían cualquier objeto a su alrededor en un juguete, y los vecinos se reunían para jugar durante todo el día. Realmente no existían momentos en los que permanecieran tirados en la cama sin moverse, como ocurre hoy. No había el concepto de pasar horas jugando videojuegos. Las tardes transcurrían entre carreras en bicicleta o partidos de fútbol en la calle. La falta de pantallas ayudaba a mantener la vista sana y el cuerpo siempre en movimiento. Para saber qué ocurría en el mundo, había que salir de casa. La interacción social directa requería movimiento y expresión corporal. Las historias se contaban en persona, no por mensajes. La ausencia de dispositivos personales permitía a las personas estar plenamente presentes en cada momento. El cuerpo no quedaba atrapado en posturas incorrectas mirando un teléfono. Moverse era la única opción para llenar el tiempo libre. Precisamente este estilo de vida sin pantallas mantuvo a toda una generación en un estado de movimiento constante. La cultura del baile y las pistas de patinaje. No es de extrañar que el movimiento fuera una forma de celebración, de alegría y una parte esencial de la cultura comunitaria. La música estaba presente en todos los rincones, desde fiestas callejeras hasta reuniones familiares. La imagen de largas filas de personas bailando al ritmo de Soul Train se convirtió en un símbolo de una generación llena de energía. Las pistas de patinaje eran auténticos centros comunitarios. Patinar exigía equilibrio, resistencia y coordinación de todo el cuerpo. Los jóvenes podían pasar horas cada noche de fin de semana practicando elegantes pasos de baile sobre sus patines. Además, juegos como el Double Dutch en las aceras creaban un ritmo de movimiento constante. Las chicas hacían fila para esperar su turno y ejecutaban saltos precisos y sofisticados, casi como una forma de arte. Cuando el movimiento se combina con la música y la diversión, deja de sentirse como una obligación. Las fiestas callejeras reunían a la gente para bailar al aire libre hasta que se apagaban las luces de la calle. Bailar se consideraba un entrenamiento de cuerpo completo
disfrazado de expresión cultural. El roller skating no era solo entretenimiento, sino también resistencia y estilo. Nadie se sentaba hasta que las piernas quedaban completamente cansadas. La música funky soul impulsaba a todos a moverse sin parar. Bailes como el robot o el locking exigían un control muscular excepcional. Niños y adultos bailaban juntos en las reuniones familiares. Era una forma natural de quemar calorías después de buenas comidas. El movimiento se veía como una expresión de libertad y orgullo. Precisamente, este espíritu vibrante mantenía a la gente delgada y llena de vitalidad. Bailar no requería un gimnasio profesional, solo una grabadora de cassette y un espacio lo suficientemente amplio. Esta actividad física llena de alegría era la clave tanto para la salud mental como para la física. Adaptarse al entorno natural. La adaptación del cuerpo al entorno es un factor importante que a menudo se pasa por alto. En los años 70, los sistemas de aire acondicionado y la calefacción central aún no eran comunes. Esto significaba que el cuerpo tenía que trabajar más para regular su propia temperatura. Cuando hacía calor, el cuerpo sudaba para enfriarse. Cuando hacía frío, quemaba más energía para mantenerse caliente. Este proceso de autorregulación térmica era un mecanismo natural y muy eficaz para quemar calorías. Las personas de aquella época aceptaban las inclemencias del clima como una parte inevitable de la vida. La exposición frecuente al aire libre y a la luz solar ayudaba a equilibrar las hormonas. Como es lógico, después de un día de intensa actividad física, la gente dormía más profundamente. Vivir en sintonía con la naturaleza optimizaba la digestión y el metabolismo energético. Subir escaleras en estaciones de metro o en escuelas era algo cotidiano, ya que no había muchas alternativas. El cuerpo humano se enfrentaba constantemente a los desafíos del entorno y aprendía a adaptarse a ellos. Vivir en espacios sin control total de la temperatura fortalecía el sistema inmunológico. Las personas pasaban mucho tiempo al aire libre, disfrutando del aire fresco y del sol, lo que ayudaba al cuerpo a sintetizar vitamina D y a mantener un estado de ánimo positivo. La ausencia de dispositivos artificiales de refrigeración obligaba a buscar formas naturales de refrescarse, como usar abanicos o tomar duchas frías. Incluso estas pequeñas acciones contribuían al gasto energético. El cuerpo permanecía activo en lugar de volverse pasivo en ambientes con aire acondicionado. Esta adaptación mantenía el metabolismo en niveles elevados. Precisamente, este estilo de vida en armonía con la naturaleza permitió que esa generación conservara una salud duradera. Su figura era la prueba de una perfecta convivencia entre el ser humano y su entorno. Educación física estricta. El sistema educativo de los años 70 daba gran importancia al entrenamiento físico, con clases de educación física exigentes y desafiantes. Las pruebas nacionales de condición física eran una medida clave de la fuerza y la resistencia. Los estudiantes se enfrentaban a retos como trepar cuerdas que llegaban hasta el techo o hacer flexiones hasta que los brazos temblaban. Las carreras shuttle run exigían una velocidad y agilidad extremas. El recreo era un momento para correr o participar en actividades físicas intensas en el patio escolar. Los profesores de educación física pedían a los alumnos completar vueltas de carrera sin importar las condiciones climáticas. Equipos como barras fijas o vigas de equilibrio se utilizaban al máximo para desarrollar la coordinación y la destreza. La disciplina y la resistencia se forjaban desde la escuela, creando una base sólida de salud. El ejercicio intenso se convirtió en un hábito y un estándar común para todos los niños. Incluso las bandas de marcha requerían una condición física extremadamente rigurosa, con pasos elevados a 90 grados. Sus integrantes cargaban instrumentos pesados y se desplazaban en formación durante horas bajo el sol. Todo esto mantenía a los participantes en excelente forma física sin necesidad de ir al gimnasio. La educación física no era un juego, sino una disciplina y una fuente de orgullo. Los certificados y distintivos de aptitud física eran valorados por los estudiantes tanto como los logros académicos. La competencia sana en el campo de entrenamiento impulsaba a los niños a superar sus propios límites. Los clubes extracurriculares también ofrecían un entorno donde los jóvenes podían gastar energía hasta quedar exhaustos. El ejercicio se promovía como una forma de construir el carácter y el espíritu de equipo. Esta generación fue preparada con una buena condición física para enfrentar los desafíos de la vida adulta.
Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso viaje nostálgico. Sigamos juntos preservando estos recuerdos tan valiosos y transmitiéndolos a las futuras generaciones. Si estos bellos momentos te sacaron una sonrisa y despertaron recuerdos entrañables, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Nación Nostalgia para no perderte los próximos viajes al pasado. Gracias por acompañarnos.